de David. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión el cetro de tu poder, domina en medio de tus enemigos. En el día de tu poder, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Desde el nacimiento de la aurora, tú tienes el rocío de la juventud. El Señor juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, aplastará a los jefes sobre la extensa tierra, beberá del arroyo en el camino, por lo cual levantará su cabeza. Vamos a orar. Señor, rogamos que en esta hora de la presentación de tu palabra, exposición de tu preciosa palabra, tu Espíritu Santo nos bendiga, nos ayude, ilumine. Permítenos tener el entendimiento y la disposición en el corazón para poder discernir y aplicar todo lo aprendido en nuestra vida cotidiana. Enséñanos a ser buenos hijos, obedientes para ti, que demos buen testimonio a un mundo perdido de que somos tus hijos y que te amamos con todo el corazón. Bendícenos en esta hora, te lo rogamos, no porque seamos buenos o porque hayamos hecho algo bueno, sino por los méritos de Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues hoy vamos a estar hablando del Salmo 110. Ya tenemos varios meses con esta serie de salmos selectos. Los salmos selectos, hemos seleccionado algunos salmos más conocidos, más populares, con más enseñanza, de diferentes autores, principalmente de David. Hemos hablado salmos de David y esta no es la excepción. Es un salmo de David, el 110, como bien lo dice ahí el título y la parte de la escritura, Salmo de David. Hoy vamos a estar estudiando este salmo que está dentro de la clasificación que ya les he dicho. ¿Cómo podemos ubicar este salmo dentro de cuáles salmos? Mesiánicos. ¿Por qué? Bueno, está bien fácil, ¿verdad? Salmos mesiánicos, aplicados a la persona del Mesías que habría de venir, el Mesías prometido, que se cumple ¿en quién? ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. Mesías es una palabra hebrea que significa ungido, ungido. Y se traduce al griego. ¿Cómo es en el griego? Mesías en hebreo y en griego. Cristo. Cristo. Mesías, Cristo, ungido, en español es lo mismo, ¿sale? Entonces, tenemos aquí un salmo mesiánico, cristocéntrico, si quieres llamarlo de esta manera. Obviamente, 1000 años antes de que naciera Jesucristo, tenemos al rey David escribiendo salmos, cantando, aquel varón cantor, aquel varón que tocaba el arpa, músico, solitario, guerrero, rey, etcétera. Ya hemos visto varias facetas. Sanguinario, un rey sanguinario, al rey David, tenía sangre, sus manos manchadas de sangre, por lo tanto sí tenían ciertas restricciones, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, aquí hay varias situaciones con el rey David y bueno, pues hemos dicho que los salmos son cantos que usa el pueblo hebreo para su adoración. Los salmos se usan, la salmodia o los salmos son himnos de alabanza de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios es y de las proezas de Dios, etcétera, en medio de las dificultades y alabanzas para nuestro Dios. Entonces, este libro de los Salmos muy profundo y con mucha enseñanza,
y obviamente el Salmo 10 no es la excepción, un salmo muy práctico, ahorita lo vamos a ver, un salmo que podemos darnos cuenta de que nuestra vida tiene que ser evaluada, confrontada, transformada, si realmente nuestra vida ha sido entregada en las manos de Cristo para que Él la gobierne y la dirija. ¿Cuántos de aquí tenemos en control nuestra lengua? A ver, ¿quién tiene el control su lengua? O que en un momento dado dice, híjoles, dije algo que no quería decir, dije algo que no tenía que decir, dije algo que afectó al otro, y agarras una piedra y te pegas como Tizoc y dices, ¿cómo decía Tizoc? Indio tacuate, ¿o cómo? Mi boca te ofendió. ¿Por qué? ¿Por qué se pegaba en la boca Tizoc? ¿Ya vio la película de Tizoc? A ver, levante la mano, ¿quién ya vio la película de Tizoc? Porque no la entendí. ¿Por qué se pegaba en la boca? ¿Por qué hizo llorar a la niña María? Esa boca, cochina boca. Bueno, la lengua, fíjate, ¿ha oído hablar de Esopo? Esopo vivió en el siglo V antes de Cristo. Se considera un filósofo, pero era un esclavo, frigio, un esclavo. Entonces, se le conoce como el padre ¿de qué? De las fábulas. Las fábulas, ¿ha oído las fábulas de Esopo alguna vez? Bueno, él se conoce como el padre de la fábula. Él vivía en el siglo V antes de Cristo como esclavo. Era un esclavo de Frigia, esa zona de Frigia. Uno de sus amos, como él era un esclavo, Santus se llamaba, le ordenó que fuera un día al mercado y le trajese el mejor alimento que encontrara para agasajar a importantes invitados. Esopo fue al mercado y compró. ¿Qué compraría usted para agasajar a los invitados especiales? Lengua. ¿Le gusta la lengua de res? ¿Sí le gusta la lengua? Ah, no. Está rica la lengua. ¿A quién no le gusta la lengua? Compró lengua. Esopo. Y la hizo aderezar de diferentes modos. Los convidados se hartaron de comer lo que saborearon como un delicioso manjar. ¡Wow! Me pediste lo mejor. Bueno, le pregunta, cuando quedó solo Santus, le pregunta a Esopo, ¿qué fue eso tan delicioso que compraste? Le dice Esopo, me pediste lo mejor. Me pediste lo mejor y te traje lengua. Y Esopo, como era un filósofo, fíjate lo que le dice. La lengua es el fundamento de la filosofía y de las ciencias, el órgano de la verdad y la razón. Con la lengua se instruye, se construyen las ciudades, las civilizaciones, se persuade y se dialoga. Con la lengua se canta, con la lengua se ora y se declara el amor, y con la lengua se declara la paz. ¿Qué otra cosa puede haber mejor que la lengua? ¿Cómo le contestó, Esopo? Bueno, Santus, su amo, se queda, dice, está bien. Pocos días después, Santus, su amo, le dice a Esopo que llegarían unos visitantes muy desagradables a más no poder, y lo que los debería de atender simplemente por un protocolo, pero quería manifestarle su disgusto sirviéndoles una mala comida. Así es que le dice a Esopo, ve al mercado y trae lo peor que encuentres para darle a estos invitados. ¿Qué creen que compró Esopo? ¿Ya se la saben? Entonces, Esopo trajo lengua y la hizo preparar con un sabor tan desagradable que repugnó a sus comensales. Cuando ellos se fueron, le pregunta a Santus, su amo, ¿qué porquería es esa que serviste? Le preguntó su amo. Lengua, contestó Esopo. Y como era un filósofo, le dice, la lengua
es la madre de todos los pleitos y discusiones, el órgano de las separaciones y de las guerras. Con la lengua se miente, con la lengua se calumnia, con la lengua se insulta, con la lengua se rompen las amistades. Es el órgano de la blasfemia y la impiedad. No hay nada peor que ¿qué? Que la lengua. La lengua es un arma de dos filos. El hombre, fíjate, tan indefenso. El hombre en general, hombre y mujer, por naturaleza indefenso, porque Dios no le dio colmillos, no le dio garras, no le dio que escupiera fuego como los dragones. ¿Existen los dragones o es mitología? No le dio que escupa fuego, pero tiene el don ¿de qué? De la lengua, del lenguaje. Y una lengua tan suave como la miel y tan afilada como un puñal. ¿Cómo la ve? Los cristianos, dice el libro de Santiago, también habla de esto, ¿verdad? La lengua, un pequeño miembro de nuestro cuerpo, pero como un pequeño miembro, el timón de un barco, ¿cómo lo mueve? Así la lengua, cómo mueve y hace y deshace. El mismo cristiano que está sentado dando gracias a Dios por los alimentos, con su boca, tiempo después está maltratando y maldiciendo a medio mundo, con la misma boca y con la misma lengua. Y dice Santiago, no es posible que salga de la misma fuente, del mismo corazón, agua dulce y agua salada. Por lo tanto, los hijos de Dios se tienen que caracterizar como hijos de Dios. Los que nos llamamos cristianos debemos dar testimonio de que somos cristianos. Salmo 110 tiene que darnos ahora esta guía y esta manera de cómo nosotros podemos visualizar la vida cristiana. Una vida diferente, una vida que tu vecino te vea, que tu amigo y tu familiar te observen y digan, tú eres distinto, tú eres diferente. Y eso es lo que está buscando Dios en nuestras vidas. Así es de que en el Salmo 110 he titulado el Mesías, Rey, Sacerdote y Juez. El Mesías, Rey, Sacerdote y Juez. El Mesías Rey en primer lugar. En primer lugar el Mesías Rey. ¿Dónde lo observamos? Versículo 1, 2 y 3. Vamos a leer solamente el 1 de nuestro Salmo 110. A ver qué dicen sus versiones. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Así dice tu Biblia? ¿Parecido? ¿Algo parecido? ¿O dice algo muy distinto? ¿Sí? Regularmente lo dice lo mismo, ¿va? ¿Parecido o lo mismo? A la derecha de mi trono. Dios le dijo al rey. ¿Dios le dijo al rey? ¿Ok? Dios le dijo a mi Señor. ¿El rey? Oh. Eso es todo. ¿Debajo de los pies de quién estarán los enemigos? ¿Ha escuchado hablar de algunas iglesias que andan pisoteando a sus enemigos? ¿Basados en este pasaje? O sea, ¿están bajo los pies de quién? No, a ver, en primer lugar, dice ¿quién escribe el Salmo 110? David. Y David dice Yahvé o Jehová, dice a mi Señor. ¿A quién? Bueno, ¿ya lo conoce? ¿Ya lo conoce? David es 1000 años antes de Jesús. David decía, ¿va a venir un Mesías y eso? ¿Sabía perfectamente lo que iba a pasar? Dice David, dijo Jehová a mi Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Cristo? ¿El Mesías prometido? ¿El Mesías que habría de venir?
dijo Jehová a mi Señor. Bueno, cuando Jesús vino, se le conocía como el hijo de ¿quién? ¿El hijo de quién? De David, ¿sale? El hijo de David. Entonces, Cristo es el hijo de David o el Señor de David. Ya no checa, ¿no? Ya no checó. Dice David, dijo Jehová, o el Señor dijo a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. David dice, de Dios no tenemos duda, pero ¿quién es el Señor? El que había de venir. Es un salmo mesiánico, por eso decimos que es mesiánico. Entonces, aquí donde entra el Mesías. Jehová dijo al Mesías, que es mi Señor, o que será mi Señor. Pero David tenía desarrollada toda la teología mesiánica. Sabía a qué vendría el rey. Lo desarrolla más Isaías, Ezequiel, Daniel. Ellos sí desarrollan más la venida del Mesías. Pero David en los salmos, pues como que estaba un poco oculto, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué decimos que usted dice que el Señor de David es el Mesías? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice? Es un salmo mesiánico que se usa mucho en el Nuevo Testamento. Este Salmo 110 lo citan varios autores del Nuevo Testamento, pero nos interesan dos solamente. El Señor Jesucristo lo citó. Y vamos a ver qué dice el Señor Jesús para que nos dé más luz con respecto a este salmo. Vamos a Mateo capítulo 22. Mateo 22, 41, a partir del 41. Vamos al Nuevo Testamento, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 22. Y vamos a ver qué luz nos da el Señor Jesucristo con respecto a quién es este Señor. Fíjate, dice el versículo 41, el Señor está ahí dando un discurso, se le acercan sus enemigos llamados fariseos, habiéndose reunido los fariseos, dice el versículo 41, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué piensan acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Y qué le respondieron? O sea, el Señor Jesús está predicando, hablando, sabe que hay enemigos, los fariseos no le creen, los escribas, los maestros de la ley están en contra, buscando, haciendo preguntas para hacerlo caer y entonces acusarlo y matarlo, etcétera. Y entonces Jesús ahí está con los fariseos y les pregunta, bueno, ustedes han oído hablar del Cristo porque son estudiosos de la ley. Y ellos dijeron, claro, conocemos al Mesías, conocemos que el Mesías vendrá y vendrá a librarnos de todo este yugo. Ah, muy bien, ¿de quién es hijo el Mesías que ha de venir? Y ellos le contestan rápidamente porque sabían muy bien. ¿De quién es hijo? De David. ¿Qué significa ser hijo de David? Es hijo de David. Y fíjate el versículo 43. Él les dijo, entonces, ¿cómo es que David, mediante qué? Ahí está la respuesta. David no sabía, pero escribió inspirado por el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu le llama, ¿cómo le llama? Señor, pues dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Nadie le podía responder palabra, ni nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más. ¿Qué salmo citó Jesús? El 110. ¿Y qué luz nos da con respecto a quién es el Señor de David? Que es Cristo, el Mesías que habría de venir. Y la pregunta que les hizo a los fariseos, ¿cuál fue? ¿Cómo pues entonces, si es el hijo, David le llama Señor? A ver. Se le conoce a Cristo como el hijo de David,
porque de David era la ascendencia o la descendencia de David, el Mesías habría de nacer. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Descendencia de David, descendencia de sangre, de tribu, descendencia de David, tendría que nacer el Mesías. Y se cumplió a través de María y a través de José, si lo quieren ver así. Y luego entonces sería el hijo de David. ¿Por qué? Porque sería rey. Porque sería rey. En primer lugar, bueno, toda esta fue la introducción de que el Mesías, rey, ha llegado. Se presentan los tres oficios, o uno de los tres oficios, o tres de muchos oficios de Jesús. Primer lugar, rey. Jesús es rey, según este salmo, según Cristo mismo, el hijo de David. La pregunta aquí y el centro del primer punto es: ¿tienes a Jesucristo como el rey de tu vida y de tu corazón? ¿Jesucristo está reinando en tu corazón? ¿Jesucristo es el rey? ¿Le adoras? ¿Le respetas? ¿Te humillas ante tu rey? ¿O somos simplemente religiosos que vienen a una iglesia los domingos y se llaman cristianos, pero cuando se presenta una oportunidad, ni le reverencias, ni le adoras, ni le amas, ni le sirves como rey? Es el tiempo de cambiar, iglesia. No podemos nosotros servir a dos señores y no podemos nosotros estar en medio de la disyuntiva de hacer rey a Cristo, o tal vez sí, o tal vez no. O es rey o no es rey. Pero no juguemos con eso. Establecemos a Cristo como el rey de nuestra vida, le entregamos nuestra vida y Él es el dueño y rey soberano sobre nuestra vida. El rey manda. Sus hijos, sus súbditos, sus siervos le obedecen. Punto final, absoluto. No hay áreas grises. Ay, es que debe de haber áreas grises, intermedias. No, en este caso no hay áreas intermedias. O eres siervo o no. Obedeces o no. O Él es el rey, o solamente estás jugando con la religión, o estás jugando a que Él es el Cristo, el Mesías prometido que vino y que tal vez tenga poder o tal vez no tenga poder. Pero si es el rey, condúcete en este reino de Cristo como un súbdito, reverente, respetuoso, adorador, con temor y con temblor, sin juegos. Esto es serio. Esto es serio. El evangelio, es serio. El evangelio de Cristo es serio. El rey dejó de ser rey para venir a humillarse a una muerte de cruz y salvar tu vida y salvar mi vida. Y dejó de ser rey para que tú y yo pudiéramos creer, confiar en Él. No juguemos con eso. No juguemos. Yo te lo ruego, te lo suplico, amada iglesia. No juguemos con eso. No sea que llegue aquel día y que sea demasiado tarde y que digas: tanto que me lo advirtieron, tanto que lo escuché, lo eché por la borda, lo eché por la basura, no hice caso y ahora me arrepiento. Arrepiéntete ahora, ahora que puedes, ahora que hay vida, ahora que hay oportunidad. Seamos serios. Seamos una iglesia seria, seamos hijos de Dios serios, que demos testimonio de veras de que Cristo es el rey de nuestra vida. Segundo lugar, segundo oficio. Vamos a ver, avancemos. El Mesías sacerdote. Dice el versículo 4 del Salmo, regresamos al Salmo 110. Salmo 110, el Mesías sacerdote. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre. ¿Según qué?
según el orden de Melquisedec. Bueno, pues aquí hay muchas enseñanzas, ¿verdad? Primero, ¿qué le dijo el Señor a mi Señor y quién es Él? Luego, aquí tenemos que es un sacerdote para siempre, o sea, no es pasajero, pero tiene una clasificación y no es la clasificación del sacerdocio levítico. ¿Se acuerda a quién comisionaron para ser sacerdotes? A Aarón como sumo sacerdote y a su descendencia, los hijos de Aarón. Sacerdocio levítico, la ley de Moisés. Esa es un orden, el orden levítico, el orden de la ley. Y está bien establecido y bien claro este sacerdocio, cómo tenía que hacerse, cuándo tenía que hacerse, quién lo tenía que hacer, quién podría ser sacerdote. No había reyes que podían ser sacerdotes, solamente de la línea de Leví, y la línea de los reyes venía de otra tribu, pero de Leví solamente los sacerdotes. El orden de Leví, el orden sacerdotal. Pero hay algo raro, porque aquí este sacerdote para siempre no es del orden levítico, es del orden de ¿quién? ¿Y quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra Melqui? Rey. Sedec, justicia. Este rey de justicia. Lo que conocemos de él, en primer lugar, está en Génesis capítulo 14. ¿Quién me quiere decir la historia de donde aparece este personaje Melquisedec? En Génesis 14, sin buscarlo. Alguien que haya leído su Biblia. Sin buscarlo, dígame qué sabe de Melquisedec. Porque cada rato lo mencionamos cuando hablamos del diezmo, cuando hablamos de lo que hizo Abraham. ¿Quién fue? ¿Quién fue Melquisedec? Un rey, más bien, fue un rey. Un sacerdote también, porque vino a bendecir a Abraham. Rey de Salem. ¿Qué significa Salem? Paz, Shalom. De ahí viene Shalom. Y de ahí viene Jerusalén. Shalom, ciudad de paz. Jerusalén, ¿sí? Ciudad de paz. O sea, antes de ser Jerusalén, obviamente estamos hablando de la época de Abraham, había un rey de Salem que se llamaba Melquisedec, rey de justicia y rey de paz. ¿Sí o no? Bueno, ¿alguien ya tiene la historia? ¿Alguien que me diga? ¿A poco no han leído Génesis? Lalo, ponte de pie. Demuéstrales que sí sabes. Ok, Abraham se había ido a la guerra, eso es lo de menos. Había ido a la guerra a rescatar a su sobrino Lot. Y luego conquistó, ganó, ¿verdad? Ganó Abraham la guerra, regresó y le sale al encuentro para bendecir ¿a quién? ¿Quién a quién? ¿Quién bendice a quién? ¿El mayor al menor o el menor al mayor? ¿Quién es el que bendice a quién? ¿Dios te bendice a ti o tú bendices a Dios? ¿Quién es mayor? El mayor bendice al menor. ¿Quién bendijo a quién? Abraham. Le dio los diezmos como adoración, reconocimiento, de decir mis respetos. Y le dio los diezmos, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? Ahí se menciona Melquisedec. Después, siguiente parada en la Biblia donde se menciona el nombre, Salmo 110, David. Después, Hebreos capítulo 5, y vamos a Hebreos capítulo 7, que nos dé un poco más de luz, porque los veo que no leen. Hebreos capítulo 7. ¿Quién ha leído ya Hebreos? Vamos a dar el curso de Hebreos aquí, próximamente. Miércoles, grupos familiares, prepárense. Romanos, Hebreos, tremendo. Ya tiene Hebreos, ¿dónde está? Un poquito antes de Apocalipsis. ¿Sí lo ubica? Hebreos capítulo 7, versículo 1, dice así:
Porque ¿quién? Fíjate, ¿quién es el autor de Hebreos? No se sabe. Algunos dicen que es Pablo y ahí están muy fuerte que es el apóstol Pablo el autor de Hebreos, pero no se sabe a ciencia cierta. Porque Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿ya vieron que es sacerdote y que es rey? Salió al encuentro de Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Versículo 2. Asimismo le dio a Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre, ¿qué significa? Rey de justicia. Y también era rey de ¿dónde? ¿Qué significa? Rey de paz. Sin padre no tenemos nada de Melquisedec, ni madre, ni genealogía, no tiene principio de días, ni fin de vida. No hay más información. Y en esto se asemeja ¿a quién? Al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo, el Mesías, nuestro Mesías, el Hijo de Dios. ¿Dónde voy? ¿Qué versículo voy? El 3. En que permanece sacerdote para siempre. Versículo 4. Miren pues cuán grande fue aquel a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ciertamente aquellos descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio tienen, según la ley, mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Indiscutiblemente, el que es menor es bendecido por el mayor. Dice el Salmo 110 que Dios ha jurado y no se retractará que el Mesías será sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? Es un orden más elevado que los levitas, es un orden más elevado que el sacerdocio de Abraham o de Aarón, de Aarón. ¿De qué estamos hablando? De Jesús como sacerdote, aquel que intercede, aquel que muere. Fíjate, ¿qué hacían los sacerdotes para sacrificar a los animales? Por lo menos una vez al año el sumo sacerdote hacía expiación o perdón de pecados por todo el pueblo. Una vez al año tenía que llegar al lugar santísimo. Y entonces el sacerdote mataba al animal, llevaba la sangre en un recipiente, se amarraba los pies por si no salía, que lo sacaran, y unas campanitas para que escucharan que estaba haciendo ruido, porque muchos sumos sacerdotes se quedaban allá porque estaban impuros. Llegaban al lugar santísimo impuros y Dios ahí los eliminaba. Y cuando no hacían ruido, pues estaban amarrados de los pies, los jalaban, muertos. Los sacerdotes una vez al año hacían eso. Llevaban un recipiente y rociaban ahí la parte donde estaba el arca de sangre, que significaba que la sangre limpiaba, la sangre de un inocente animal limpiaba los pecados de todo el pueblo. Una vez al año, por lo menos, hacía eso. Sumo sacerdote, el orden levítico. Pero ¿qué hizo Jesús? Según el orden de Melquisedec. ¿Qué hizo Jesús? Nuestro sumo sacerdote, para siempre. Ya no hay más. Ya no hay más sumos sacerdotes. Ya no hay más sacrificios. Uno sola vez, suficiente para todo el mundo, para todo aquel que quiera, para todo aquel que se humille delante de Dios y reconozca que esa sangre es poderosa, valiosa para el perdón de los pecados. ¿Qué hizo Jesucristo? Sumo sacerdote. ¿Quién tuvo que matar un animal? Él se entregó. Entró al lugar santísimo donde está el Padre Celestial y se mostró él mismo y su sangre fue rociada y aceptada.
para que tú y yo pudiéramos tener vida. El sacerdote que no mata un animal, sino que permite que otros lo maten y él mismo se entrega. Ese es nuestro sacerdote, que te conoce perfectamente, que vivió muchas luchas así como las vives tú y yo, dice Hebreos, que conoce perfectamente las tentaciones que tú vives y que él salió triunfante y que te estaba ofreciendo el poder para que tú triunfes como él lo hizo. Él es nuestro sacerdote. ¿Tú crees que te ama? ¿Tú crees que está cerca de ti? ¿Tú crees que él está sentado a la diestra e intercede? Por eso un sacerdote intercede todos los días por ti, porque te ama. No quiere que te pierdas, no quiere que te desvíes, no quiere que te enfríes, no quiere que tú te desvíes de la fe, que de veras no te jale el mundo y sus deseos, el mundo y sus prácticas. El mundo poco a poquito, sutilmente te va llevando, te va arrastrando. Y dice Jesús, no, Padre, yo intercedo por él, que de veras su corazón sea firme, que de veras haya lealtad en su vida, haya fidelidad en su corazón. Ese es nuestro sumo sacerdote. El Mesías, 1000 años antes, anunciado por el rey David. Y vamos al tercero, donde me quiero tardar más. ¿Sale? La tercera función de Jesucristo aquí. Ya vimos el Mesías rey, el Mesías sacerdote y el Mesías juez. Versículo 6. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Nada más vamos a leer el 6. Miren, es padre que él sea el rey, que me cuide, que pelee mis batallas, que me proteja y que se manifieste su poder, porque si estoy en las manos de Dios, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Estoy en las manos del rey. A ver, háganle frente a este rey. ¿Quién? Nadie. Sacerdote, una vez que él intercede por mí, una vez que él rocía su sangre y yo le creo a él, me salva, en sus manos estoy. Nadie me puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero se nos olvida algo regularmente. La otra mitad del evangelio, la otra mitad es la mitad del compromiso, de la responsabilidad, donde un día vendrá como juez. Está hablando de segunda venida de Cristo. ¿Cuántos creen en la segunda venida de Cristo? ¿Cree que usted se va luego y no va a vivir aquí el juicio? ¿De veras? Juzgará entre las naciones. Miren, no es cuestión de juego. El Señor Jesús vendrá pronto. Y por eso la Biblia dice, ahí será el lloro, el crujir de los dientes. Ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Queriendo arrepentirse cuando sea demasiado tarde. No esperes a eso. ¿Cuántos creen en la segunda venida? ¿Sí va a venir? ¿Cuándo será la segunda venida? ¿Sí? ¿El Señor Jesús viene pronto? A ver, dígame un pasaje de la Biblia que hable de la segunda venida. Sí, pasaje específico. A ver, sí, Apocalipsis. Segunda venida. Pasajes que hablen de la segunda venida. No, pero amas la segunda venida. Amas y esperas la segunda venida. Porque el Señor viene por mí, me va a llevar. Soy su iglesia santa, pura, obediente y sin mancha, ¿verdad? Estudiosa de su palabra. ¿Sí o no? ¿Te da sueño cuando estudias la Biblia? Tal vez no seas cristiano. Si al Hijo de Dios le da sueño estudiar la palabra de Dios con el que anhela estar por la eternidad y no se interesa por la palabra,
pues hay dudas de que sea cristiano. Hay dudas. Mejor diga que esto es simpatizante, le gusta venir aquí a cotorrear un rato, pero no diga que es hijo de Dios si no le gusta leer la Biblia, si no se apasiona por profundizar la palabra y platicar con el Dios majestuoso y poderoso todos los días. Martín, pasaje. Así como lo vieron irse perdido entre las nubes, así vendrá, ¿verdad? Así dice. Ok, Jesucristo cuando resucitó, ascendió en las nubes, voló, levitó, como le quieras llamar, voló y se perdió en las nubes. Y se aparecieron ángeles y le dijeron: ¿ustedes qué están viendo hacia allá? Es que se fue el Señor, no sabemos dónde está. Así como lo vieron irse, así vendrá. ¿Dónde? En las nubes. En las nubes, así vendrá. Segunda venida, otro pasaje. Ahora, fíjense, chequen este pasaje, se los voy a leer así en suspenso, en modo suspenso. Apocalipsis capítulo 6. Vaya, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Fíjese cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Estamos esperando la venida del Rey, la venida del sacerdote y la venida del juez. ¿Qué va a hacer el juez? Juzgar. ¿A quién? A juzgar. O sea, ¿nos va a juzgar a nosotros? ¿El juez vendrá para juzgar? Para ver si es verdadero cristiano o no. O sea, bueno, esperemos a ver qué dice, ¿no? O sea, usted no está seguro si es buen cristiano o no. ¿O es mal cristiano? ¿Está seguro que es mal cristiano? Algo estoy seguro, soy un mal cristiano. El Señor Jesús viene. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Dice así: y miré cuando Él abrió. ¿Quién es Él? Cristo. Cuando Él abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. ¿Qué hubo cuando Él vino? Terremoto, como nunca lo ha habido. El sol se puso negro como tela de silicio. La luna entera se puso como ¿qué? Señales, le llamamos señales astrológicas. Astronómicas, señales en el cielo. Sí, no es mismo astrología que astronomía, ¿verdad? Señales en el cielo, ¿sale? ¿Qué le precede a la segunda venida de Cristo, Lulú? Señales en el cielo, el sol, la luna, las estrellas. Cuando vea esto, ahí viene el Señor. Señales en el cielo. Versículo 13. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. 14. El cielo fue apartado como un pergamino enrollado y toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. ¿Cómo estuvo este terremoto? Que las montañas y las islas cambiaron de lugar. Segunda venida de Cristo. El juez viene, pero no viene como un amigo. Ya vino como un amigo y lo llevamos a la muerte. Y aún 2000 años y seguimos jugando con Él. Seguimos jugando con Él. Pero vendrá un día. 10, fíjate, versículo 15. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, también todo esclavo, todo libre, se escondieron. ¿En dónde? En las cuevas y entre las peñas de las montañas. Ahora dígame, ¿hace diferencia entre las personas? En otras palabras, ricos, pobres, negros, blancos, gordos, flacos, chaparros, altos, mujeres, hombres, todo mundo lo vio. Todo mundo. ¿Y qué querían hacer? Esconderse. ¿Por qué se quieren esconder? Si el rey viene, sacerdote viene, Jesucristo viene, mi Señor viene, el Dios de amor viene, ¿o no? ¿Por qué esconderse? ¿Usted será de esos que se andan escondiendo? ¿Te vas a esconder? Aquí en el Picacho, hay una cueva ahí.
¿Te vas a ir a esconder? Versículo 16. ¿Por qué se escondían? Y decían a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos. ¿De quién? Del rostro del que está sentado sobre el trono. ¿Y de qué más? ¿De la ira de nuestro amigo? Y de la ira. No habrá oportunidad. Ya no habrá oportunidad. Escóndanos, porque ya viene la ira. Fíjate, hasta el capítulo 6, sexto sello, aún no viene la ira de Dios. La ira del diablo está encima de nosotros, que se llama la gran tribulación. Y esto es para otra prédica, ¿no? Este tercer punto es para otra prédica completa. Pero la gran tribulación, la persecución satánica, no es nada comparada con el juicio de Dios. Escóndanos, porque están viendo el rostro de Dios resplandeciente en su trono y ven al Hijo de Dios que viene con ira, la ira de Dios. Versículo 17, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá permanecer de pie? ¿Quién va a aguantar la ira de Dios? La justicia de Dios. Ese es nuestro juez. Ese es el juez que viene. ¿Estamos esperando la segunda venida de Cristo? Porque hay contradicción. Segunda venida, hay juicio y hay salvación. ¿Hacia dónde te vas? ¿Dónde vas a estar? Para que no digan en un futuro que la iglesia de Unifam Coacalco no se le advirtió, no se le mencionó y no se le dijo que fuera una iglesia santa. Sin santidad no vas a poder ver a Dios. Sin santidad no vas a poder ver a Dios. No nos engañemos. No nos engañemos. Hagamos las cosas correctas. Hagamos lo que Dios quiere, no lo que mi alma y mi cuerpo quiere. Lo que Dios quiere. Y entonces alineemos nuestra vida y seamos transformados. Crea que Dios tiene el poder para restaurar sus emociones. Crea que Dios tiene el poder para quitarle todo vicio. Crea que Dios tiene el poder ahora para hacer de usted una mejor persona, un mejor esposo, un mejor padre y madre, porque Dios está queriendo transformar a aquellos que le siguen. Amén. Fíjate, el Señor Jesucristo no le dijo a Pedro: Pedro, cambia tu temperamento y luego me sigues. No le dijo a Tomás: Tomás, eres un incrédulo, cambia tu actitud y luego me sigues. No le dijo a Judas: eres un traicionero, cambia y luego me sigues. Simplemente les dijo: síganme, porque en el camino transformaré sus vidas. No está pidiendo perfección, no está pidiendo ahora mismo que usted sea perfecto en su vida moral. Lo que está pidiendo es un corazón dispuesto a no estar jugando con Cristo en la cruz. Tome las cosas en serio y verá cómo Dios viene transformando su familia, su vida, su economía, su trabajo, su corazón, que es lo más importante. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Padre, te damos gracias porque nos permites en este día meditar en este Salmo 110, el Mesías prometido, Mesías rey, Mesías sacerdote, Mesías juez que vendrá próximamente. Gracias por llamarnos la atención de cómo está nuestra vida cristiana delante de ti. Ayúdanos, perdona nuestros pecados, nuestras flojeras, negligencias, desobediencias, porque Padre, tú eres un Dios santo que merece santidad, adoración continua, y aquí está nuestra vida. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos que está aquí el día de hoy, que su corazón esté rendido a ti. Hermano, haz esa oración ahí en tu lugar, en tu corazón, en tu mente. Dile: Señor, aquí está mi vida, rescátame, bendíceme, transfórmame, libérame de todo esto que yo no puedo. Rompe ataduras, rompe cadenas que yo no puedo corromper en este momento. Padre, ven a mi corazón, sé el Señor, sé el Rey, el soberano de mi vida.
y aquí te entrego nuevamente mi corazón. Aquí estoy, Padre. Lo que tú pides es mi voluntad, te la entrego. Ya no quiero tener nada, te la entrego. He hecho las cosas a mi manera, me han salido mal. He hecho las cosas, Señor, sin consultarte, sin temerte, sin respetarte. No me han salido bien. Pero ahora, Padre, yo quiero caminar a tu lado y quiero rogarte que me ayudes, me bendigas, me prosperes, pero principalmente que llenes mi corazón de paz, de tranquilidad. Hoy, Señor, vengo a ti. Ven, ten misericordia, perdóname, límpiame, lléname de tu Espíritu Santo para tener la fuerza, para tener la fe, para tener, Señor, una voluntad dispuesta todos los días para ti. Gracias, Padre, por tu iglesia. Hoy los pongo en tus manos. Cada persona, cada familia, en tus manos estamos. Te necesitamos, Señor, con todo el corazón. No queremos que sea demasiado tarde. Cuando tú vengas, que, Padre, podamos estar ahí sin oportunidad. Ahora que la tenemos, ayúdanos a valorar, a cuidar. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.